Buenos días tengan todos. La Procuraduría de la Administración de la República de Panamá, consciente de la situación sanitaria que vive nuestro país y el mundo y en cumplimiento del mandato de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, organiza hoy en su segundo día el Congreso Anual de Derecho Administrativo, Nuevos Paradigmas Administrativos en Tiempos de Pandemia. Saludamos a las autoridades de la Procuraduría de la Administración y los expositores que nos acompañan el día de hoy. Doctor Rigoberto González Montenegro, Procurador de la Administración. Doctoranda Mónica Castillo Arjona, Secretaria General y Procuradora Suplente de la Procuraduría de la Administración. Licenciada María Lilia Urriola, Subsecretaria General de la Procuraduría de la Administración. A nuestros expositores en el orden de su presentación, doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, desde Colombia, los integrantes de nuestra mesa redonda, doctoranda Mónica Castillo Arjona, de Panamá, doctor Carlos Gasnel Acuña, de Panamá, doctor José Carrasco, de Panamá, y el doctor Harley Mitchell, moderador de la mesa redonda. Saludamos igualmente a nuestro respetado auditorio virtual que nos acompaña la mañana de hoy. En este segundo día de Congreso, iniciaremos la conferencia Comentarios a la Ley 38 de 2000, Perspectiva comparada, Avances y Dificultades, Experiencias del docente extranjero, a cargo del doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, que les presento a continuación. El doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa es abogado, cuenta con doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y postdoctorado en Derecho por las Universidades Carlos III de Madrid y Externado de Colombia. Es máster en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Administración Pública del Instituto Brasileño de Administración Municipal y en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Se desempeñó como magistrado del Consejo de Estado de Colombia del 4 de octubre del 2010 al 4 de octubre de 2018. Es autor, entre otras obras, del Tratado de Derecho Administrativo, Bases Constitucionales del Régimen Municipal, Celebración Indebida de Contratos, el contrato de concesión de servicios públicos, acto administrativo, procedimiento, eficacia y validez, entre otros, y más de 50 artículos publicados en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Ha sido profesor e investigador invitado del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Autónoma de México y de España. Exdirector y profesor de los Departamentos de Derecho Administrativo y Gobierno Municipal, de la Maestría de Derecho Administrativo y de la Maestría en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia. Además, es profesor en las Universidades Católica de Guayaquil, Católica de Lima, Católica de Santo Domingo, Católica Santa María la Antigua de Panamá, Católica de México y de la Procuraduría de la Administración de Panamá. Cedo el auditorio, doctor Jaime Orlando Santofimio. Adelante. Muchas gracias. Mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento a la Procuraduría de la Administración, al señor Procurador, a la señora Secretaria General de la Procuraduría, la doctora Mónica, a Jenny por esta invitación a participar en el Congreso Anual de Derecho Administrativo de la Procuraduría. Me ha sido asignado un tema bien interesante, un tema que corresponde a la experiencia que he tenido como profesor y como docente de la Procuraduría durante ya muchos años, en el tema de procedimientos administrativos, fundamentalmente en las explicaciones generales que siempre se dieron en los cursos de la Procuraduría sobre el procedimiento administrativo general que está contenido en la Ley 38 del año 2000, su problemática, las diferentes vicisitudes que se dan en su aplicación, etc.
que fue un ejercicio muy interesante de derecho comparado, tener que explicar, no desde la perspectiva del detalle y de la dinámica administrativa panameña, porque pues obviamente no la conozco, pero sí desde la perspectiva doctrinal, las grandes instituciones que fueron adoptadas por el legislador panameño de la ley en el año 2000. Por eso la conferencia pues está referida a una perspectiva comparada a los avances y dificultades y un poco la experiencia que tuve en estos años transmitiendo o analizando la ley 38. Para esos efectos, pues obviamente tengo media hora, no puedo, fueron muchos los casos, las experiencias, los análisis, el contenido normativo de la ley es muy amplio, por lo tanto no me da tiempo. Sin embargo, escogí 5 temas, 3 diría yo favorables porque se trata de hacer, de mirar también las dificultades, ver en qué tema se ha avanzado en la legislación panameña, cuál es el aporte que tiene la legislación panameña a la comunidad académica, sobre todo en el ámbito del derecho administrativo, porque eso es importante destacarlo. Cada país tiene su forma de trabajar y evidentemente produce unos aportes significativos a todo el contexto de nuestro derecho administrativo latinoamericano. Por eso estos canales de retroalimentación son supremamente importantes. Esos 5 temas tienen relación directa con, primero, la coherencia constitucional, que fue uno de los puntos que más nos llamó la atención, porque evidentemente hablar de una ley de procedimientos, de hablar de la ley 38, pues es hablar de la dinámica constitucional, es ofrecer las garantías, materializar las garantías de los ciudadanos, que es lo más importante en un Estado de Derecho. ¿Qué se estaba haciendo en el año 2000? Vean ustedes, hace ya 20 años de la ley, ¿qué estaba pensando el legislador en aquella oportunidad desde la perspectiva constitucional? Y la primera idea que se logra decantar de todas las discusiones es que evidentemente el legislador panameño entró en esa onda de modernización de la administración pública. En una onda que se venía dando ya desde los años 80 en algunos países, en el sentido de evitar que la administración pública continuara improvisando y cayendo en escenarios eventualmente de arbitrariedad en los trámites, en las actuaciones, en los procedimientos que tenían que adelantarse para resolver los derechos, para resolver las inquietudes, hacer los pronunciamientos pertinentes en relación con los derechos subjetivos de los ciudadanos. Entonces, lo que se observa precisamente en la exposición de motivos de la Ley 38 y en los diferentes documentos que existen oficialmente en la red sobre los antecedentes de la Ley 38 de Panamá, es que se advertía esa necesidad. Y lo que hizo el legislador no fue otra cosa que entrar a producir una ley que daba seguridad jurídica y pasó a constituirse en el marco general de los procedimientos administrativos para la mayoría de las dependencias públicas de Panamá, lo cual es significativo porque está consolidando un régimen constitucional. Así los panameños no se hayan dado cuenta, lo que están es construyendo Estado de Derecho porque le están dando seguridad jurídica a los ciudadanos y evidentemente la Ley 38 es muy prolija en el ámbito del procedimiento y de todos los instrumentos garantes de controversia en el ámbito de los recursos, en el ámbito de las decisiones, lo cual pues me permite, en primer lugar, frente a este primer punto que ustedes ven acá, pues es sostener que sí, que es una ley que trata de darle una aplicación efectiva al orden constitucional, principalmente al artículo 17 de la Constitución de Panamá, porque no he logrado ubicar otra fuente, sino un desarrollo concreto del artículo 17 que me parece significativo. De todas maneras, en el detalle normativo encontramos disposiciones que permiten visualizar eso, no solamente el artículo 17 que ustedes lo encuentran señalado aquí, sino también otras disposiciones muy concretas ya en el ámbito de las responsabilidades y deberes funcionales asignados a la Procuraduría y que tienen que ver, en mi opinión, con el procedimiento, que lo que buscan es eso. Destaco en esta línea de pensamiento el artículo 3º de la Ley 38, que es bien importante, porque hay una entidad pública, hay un organismo de control del Estado que tiene un papel muy importante en defender el Estado de Derecho. Esa expresión defensa del Estado de Derecho es todo lo que ustedes puedan significar, porque el concepto de Estado de Derecho comprende una serie de principios fundamentales para la vida ciudadana.
¿sí? Entre esos, precisamente, garantizar la interrelación permanente y democrática del ciudadano con la administración, y ese canal lo abre la Ley 38 de una manera muy amplia, muy significativa. Y la segunda disposición, que me parece también de una trascendencia enorme, por eso el título, si ustedes se dan cuenta, el título que le di al primer punto de la presentación es coherencia constitucional y convencional. Es difícil, es fácil en la Constitución encontrar el obedecimiento al orden internacional, en el caso del Estado panameño, y así lo establece la Constitución. Pero en el marco normativo, la Ley 38, en la minucia, es muy complicado, y una de las normas que más atención me ha llamado es el artículo 5, cuando le asigna también a la Procuraduría el deber funcional de protección de los derechos humanos. Y la protección de los derechos humanos no es únicamente frente a los derechos proclamados en la Constitución Política, sino frente a los compromisos internacionales del Estado panameño. Por lo tanto, por esta vía está en manos del procurador la defensa, la protección, las garantías, la lucha permanente por los derechos humanos, y ese es un tema convencional en materia de derechos humanos, como también hay otros temas convencionales. Por ejemplo, veía en el ámbito de los fallos en los tribunales de arbitramiento, que pueden existir tribunales de arbitramiento internacionales, etcétera, donde también veo que podría eventualmente intervenir la Procuraduría. Entonces, este primer punto lo resalto en la presentación. Me parece que hay una importancia enorme, que ustedes lo tengan en cuenta, y hizo parte de esta experiencia de derecho comparado poder deducir esto que les estoy presentando en este momento. Viene un segundo punto que me parece bien interesante, de favorabilidad. Estamos en el año 2000 y el legislador panameño no es un legislador de reglas, no es un legislador positivista, y así se lo decía permanentemente en todas las clases. Me sorprendí al analizar todo el contexto de la ley, que es una ley que resuelve los problemas de las reglas a la luz de los principios. O sea, que tiene una carga dogmática muy, pero muy significativa. Es un ejemplo dentro de las construcciones normativas de procedimientos a nivel latinoamericano, en cuanto que todo el funcionamiento de la administración está garantizado sobre principios. Las reglas deben ser aplicadas sobre la base de principios, y obviamente la cultura jurídica del operador tiene que comprender el papel de los principios. Esa carga dogmática que le introduce el legislador panameño es significativa en la Ley 38, tanto así que la solución a muchas de las dificultades que veíamos en la ley, que ya la voy a presentar a continuación, pues teníamos que resolverla por la vía de los principios, porque no había de otra manera ciertas discrepancias en torno a la redacción misma de los contenidos de algunas disposiciones. Hago mención aquí, para efecto de esta carga dogmática, a dos disposiciones. No hago el recorrido total de la ley, pues no me da, tengo prácticamente 5 minutos para cada tema. Hay dos artículos que volvería yo al artículo 3º, numeral 2 de la ley 38, que miren ustedes, diría que es el que le da la fuerza vinculante a los principios, ¿no? Porque no es solamente la proclamación de principios para interpretar la ley, sino para aplicar la ley. Miren lo que ustedes tienen en el artículo 3º. Dice funciones del procurador, deber funcional del procurador, de la procuraduría, coadyuvar a que la administración pública desarrolle su gestión con estricto apego a los principios de legalidad, calidad, transparencia, eficiencia, eficacia y moralidad en la prestación de los servicios públicos. O sea, el comportamiento diario, la operatividad de la actividad administrativa, el cumplimiento de las disposiciones por parte de los funcionarios públicos de Panamá que deban aplicar la Ley 38, evidentemente está circunscrita a este artículo 3º. Y su desconocimiento, en mi opinión, además es una norma imperativa, podría dar lugar a situación disciplinaria en el caso que se aparte. Esto va acompañado ya en el ámbito de los procedimientos, de manera concreta por la redacción del artículo 34, donde, si bien es cierto, habla de normas. Cuando uno analiza las normas, dice: las entidades públicas, las actuaciones administrativas de todas las entidades públicas se efectuarán o desarrollarán o serán operativas con arreglo a las siguientes normas. Y cuando uno da cuenta, esas normas las construyeron sobre la base de principios, identificación de principios: informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad, eficacia, debido proceso, objetividad,
etcétera, etcétera. Y remata el artículo advirtiendo que las actuaciones del servidor público deberán estar presididas por los principios de lealtad al Estado, honestidad y eficiencia, y estarán obligados a dedicar el máximo de sus capacidades a la labor asignada. ¿Qué significación tiene esto en una lectura de interpretación normativa y de derecho comparado? Sencillamente que estamos frente a una ley que juega con reglas, pero evidentemente con principios, que los principios tienen un papel importante, que los principios tienen una fuerza jurídica trascendente, y que todas aquellas dificultades en la operatividad diaria de la administración, en la aplicación de la Ley 38, que no puedan resolverse única y exclusivamente a partir de la aplicación de la norma estricta, pues tiene irremediablemente que aplicarse a la luz de los principios, que las soluciones están por esa vía y no por la vía de una imposición arbitraria, sino por una vía de una lectura flexible y coordinada de todo el ordenamiento jurídico, porque recuerden ustedes que lo que hacen los principios es contextualizarnos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y en el caso de ordenamiento jurídico de ustedes los panameños, esa contextualización de las bases que han servido para construir precisamente toda la Ley 38, pues la tienen identificada en el artículo 3º y en el artículo 34 y en algunas otras disposiciones especiales, pero principalmente en estas, lo cual nos permite sostener pues, que estamos frente a un ámbito muy significativo en la evolución de las instituciones procedimentales. El tercer punto que me llama la atención favorable es uno que encontré de pronto y que me llamó mucho la atención después de que entró a regir en Colombia en el año 2011 la Ley 1437, que eso sí, los redactores dijeron que era lo último en leyes de procedimientos, que esa ley, ¿no? Y uno de los grandes aportes de la ley colombiana fue establecer el precedente administrativo. Y el precedente administrativo como un presupuesto en el manejo, perdón, el tema de manejo de fuentes, y un presupuesto fundamental para garantizar la seguridad jurídica, el principio de igualdad, todo lo que ustedes quieran. Pues ya, pero cuando yo veía las disposiciones, nuestro artículo 10, nuestro artículo 102, toda la construcción de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y estos cursos de procedimiento de Ley 38 yo los venía dando desde antes del año 2011 en Panamá. Sí, pero si Panamá ya tiene el precedente administrativo, y Panamá lo incorporó en el 2000, y aquí lo teníamos pues como un gran avance significativo en los procedimientos administrativos latinoamericanos. Es que no conocen la ley de Panamá. Lean el artículo 155 de la ley panameña, cuando habla de las decisiones que se adopten. Perdónenme, voy a leerles la disposición, así me demoro un poquitico acá más en la presentación. Dice el artículo 155, para los que no lo conozcan en Panamá, a mí me llamó mucho la atención, me gustó la forma como está redactado. Dice, serán motivadas con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho los siguientes actos. Numeral tercero, los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes de idéntica naturaleza o del dictamen de organismos consultivos. A ver, hay una carga adicional de motivación, porque significa que la autoridad administrativa se está separando de un precedente, y así lo denomina. Separen del criterio seguido en actuaciones precedentes. O sea, el criterio que sirvió para motivar una decisión, ¿no? Ya lo tienen incorporado, la ratio decidendi, ¿sí? Que fue y que sirvió seguramente para una serie de decisiones. El funcionario administrativo la puede cambiar, y eso hace parte de la teoría del precedente, que el precedente no es inamovible, que el precedente es posible cambiarlo, que el precedente tiene que ser dinámico. Obviamente tiene que dar seguridad, no lo pueden andar cambiando todos los días porque sí, pero cuando se cambie, aquí acoge el artículo 155, la línea doctrinal de la jurisprudencia tradicional en materia de fuentes, sobre todo de la incorporación del precedente a nuestro sistema continental europeo, y es la de que tiene que tener una carga de motivación muy fuerte. Luego, este tema es un tema de avance, es un tema muy importante, es un tema de seguridad jurídica. Ya en la dinámica práctica de la administración, no sé cómo ha venido funcionando el tema del precedente en la administración pública, porque aquí son disposiciones
de la administración pública en la aplicación de los procedimientos y tiene que ver con la construcción de la motivación y tiene que ver con la posibilidad de variación de precedente y tiene que ver con una carga adicional muy fuerte de motivación. ¿Sí? Ese punto es bien significativo. Sigamos el cuarto tema, que ya de dificultades, hay dos temas que siempre me dieron duro en la cabeza trabajando la ley de Panamá. Disculpen ustedes que utilice esa expresión, pero eran los temas difíciles. El cuarto punto lo traigo es para hacer referencia a las dificultades en la construcción normativa, interpretación y aplicación del régimen de invalidez de los actos administrativos. ¿Por qué? Porque la influencia que tuvo el legislador panameño en el año 2000 pues fue la de incorporar un régimen de invalidez de los actos administrativos donde se conjugan varios instrumentos típicos del derecho administrativo, pero que deben tener una debida racionalización y unas disposiciones normativas muy precisas. Si Panamá adoptó el criterio de que en materia de procedimientos administrativos pueden haber categorías como la de nulidad absoluta del procedimiento, ¿sí? O nulidad relativa o anulación, pero también trabaja la figura de la revocación, pues debe darle unas contexturas específicas y un contenido normativo y definir ese marco de aplicación de cada una de las figuras. Sin embargo, la gran dificultad que teníamos, dada la forma también de redacción de las disposiciones, es que muchas veces en la misma disposición se trabajaban los tres temas, o por lo menos dos de ellos. Se estaba hablando de nulidades absolutas y estábamos a hablar de nulidades relativas y entrábamos a hablar de anulación, donde no hay una uniformidad en el texto, en la forma como fue elaborado el texto, y eso genera unas dificultades enormes en un aspecto vital como es el de corregir los vicios que se puedan estar dando dentro del procedimiento. Con una advertencia adicional que la lanzo, que para mí pues era muy difícil porque es como un coletazo civilista en los procedimientos administrativos de Panamá, que la veo también, por ejemplo, en algunas otras leyes de otros países. En El Salvador también hice el mismo comentario en alguna oportunidad, y es, por ejemplo, todo el manejo del dolo referido al desvío de poder. El dolo referido al desvío de poder es un vicio fuertísimo. Sin embargo, ese vicio es subsanable porque genera simplemente anulabilidad en la construcción normativa panameña. Entonces, dentro de las experiencias difíciles, dentro de las grandes discusiones que tuve con los participantes en el curso, sobre todo porque yo trataba de decantar esto desde una perspectiva de la claridad doctrinal, eran las dificultades. Y también un poco en esas discusiones lo que se advertía era que el mismo participante en el curso no tenía una solución precisa. Había algunos muy versados en procedimiento que daban soluciones. El resto del tema quedaba en el aire. Bueno, y por eso lo traigo como tema de dificultad. Por último, el último tema de dificultad, que también es un problema conceptual, es la definición de acto administrativo en el artículo 201 de la ley, cuando habla de las definiciones, que además ese tema de las definiciones es bien interesante porque precisa muchos conceptos, cosa que no se hace en muchas de nuestras leyes. Le corresponde a la doctrina entrar a explicar todos esos marcos normativos. En Panamá acuden a un viejo criterio de la doctrina, bastante antiguo, según el cual el contrato es un acto administrativo. En toda la construcción, porque es un artículo muy bonito porque hace todo un resumen de la teoría tradicional del acto administrativo a la luz del derecho francés. A la luz del derecho europeo, perdón. Me habla de todos sus elementos internos, de sus elementos externos, me trabaja una conceptualización de acto, pero me da la idea de que el contrato es un acto administrativo. A nivel, vuelvo y digo, idea que ha sido pues revaluada históricamente, pero que hace parte de las entrañas de la doctrina panameña en el sentido de no hacer esa diferencia. No sé ya en la ley en la ley de contratación qué tratamiento se le dé por parte de ustedes, pero aquí en el 201.1 le dan ese tratamiento. Perdónenme, utilizo acá la lectura de la disposición
dice lo siguiente: acto administrativo, declaración emitida o acuerdo de voluntad celebrado. Declaración emitida, pues obviamente es el concepto tradicional de que el acto es fundamental, el acto administrativo es fundamentalmente unilateral, el acto de contenido individual, subjetivo, es individual, es unilateral. Pero cuando entramos al acuerdo de voluntades, ¿el acuerdo con quién? Para llegar a una decisión jurídica, la administración, ¿con quién tiene que ponerse de acuerdo? Entonces lo que se explica es que a partir de ahí se incorpora un elemento de de contrato del Estado que hace parte de la discusión de ustedes. Entonces ese tema es de una discusión muy profunda, muy fuerte. Creo que del resto, en su inciso segundo, ese artículo 201 es una maravilla, porque para dar clases de teoría del acto administrativo, pues ahí lo tengo todo, ¿no? No sino desagregarlo, y ahí puedo encontrar todos los elementos externos, internos del acto y poder desprender inclusive los vicios que tradicionalmente se construyen sobre el acto administrativo. Estos son los 5 puntos que he seleccionado. Ya veo que me faltan, tengo 3 minutos para terminar la conferencia. Me sobraría decirles que mirando en su contexto la ley, es una ley interesante, es una ley que recoge lo fundamental del procedimiento administrativo y por lo menos incorpora un procedimiento administrativo, que evidentemente los procedimientos administrativos han avanzado sustancialmente. El énfasis de esta ley, esa podría ser una segunda observación final, está hecho en el ámbito de lo unilateral, en el ámbito de los derechos subjetivos, individuales. No veo en el texto de la ley, de pronto en otras leyes, el avance en torno a los derechos colectivos. Todo el problema de los actos administrativos que se expiden en materia ambiental, en materia urbanística, ¿sí?, etcétera, pues hace parte de otro contexto funcional de la administración que implica procedimientos administrativos y evidentemente hay que tratarlos y tenerlos incorporados. U otro tema moderno que está en manos, por ejemplo, de la OCDE y que acá en Colombia pues significó un avance también muy importante, y es el procedimiento administrativo para dictar actos regulatorios. No sé si estarán otras disposiciones en Panamá, pero se hace énfasis en el sentido de la participación democrática para construir normas reglamentarias por parte de las comisiones de regulación o por parte de todas aquellas autoridades que deban construir decisiones en producir actos administrativos de carácter general. Eso tampoco está en esta ley, no aparece, que es un avance reciente a nivel doctrinal, también en el sentido de incorporar a la administración pública dentro de la Constitución, hacerles entender que ellos hacen parte del sistema constitucional y que por lo tanto deben actuar conforme a los parámetros, como lo dicen ustedes en su artículo 3º, del Estado de Derecho. Garantizar el Estado de Derecho no solamente producir decisiones unilaterales en derechos subjetivos, sino también las decisiones pertinentes en el ámbito de los derechos colectivos. Muchas gracias por esta participación. Trato de utilizar el tiempo, tengo 29 minutos. Y de esa manera les presento mi opinión, pues, algo sobre lo que ha sido esta experiencia en este poco de años que les he colaborado. Muy amables a todos ustedes. Interesantes reflexiones, doctor Santofimio. Siempre es un honor conocer su visión con relación al contenido de la Ley 38 de 2000. Muchas gracias.